Soy María Sánchez, soy una consultora senior en ISOTOOL y mi función aquí en la empresa es la implantación de sistemas sistemas de calidad, medio ambiente o de prevención de riesgos laborales en la herramienta nuestra ISOTOOL. No sé si la conocéis, pero bueno, al final de este webinar haré una pequeña demo de cómo gestionamos nosotros los riesgos a través de nuestra herramienta. Lo que quería comentaros, después de ya la introducción que nos ha hecho Vicky, es que en el día de hoy vamos a hacer una visión más amplia del riesgo. No vamos a centrarnos en ninguna norma específica. Y lo que sí vamos a ver también, como ya ha comentado ella en la introducción, haremos una referencia a las normas, haremos una referencia al origen de donde surge la gestión de estos riesgos, la definición para encuadrar la gestión de estos riesgos, la administración del riesgo, la estructura estratégica para la propia administración o las etapas del proceso para la gestión de riesgos. Aquí hago una presentación de las distintas normas. Como ya sabéis vosotros, tenemos aquí la norma ISO 9001-2015, que es una norma que tiene una nueva versión. Ahora en el 2015 realizó la nueva versión y esta nueva versión está enfocada en riesgos. De todas formas, voy a comenzar con la presentación, que es como las organizaciones cada vez están más comprometidas y conscientes de la gestión de riesgos, tanto en las normas que les brinda la posibilidad de llevar a cabo esta gestión de manera más eficaz y para minimizar las pérdidas. La gestión de los distintos riesgos debe incluirse en los planes estratégicos y de gestión de las distintas organizaciones como un factor imprescindible para su éxito. Existen multitud de certificaciones basadas en las distintas normas. Pues existe la de seguridad laboral, seguridad en la información, seguridad alimentaria. Y bueno, a mí, como ya os he comentado, quería mencionar la ISO 9001-2015 por este enfoque basado en riesgos e introduciendo en varias cláusulas el enfoque a procesos, en el liderazgo y bueno, y especialmente en la planificación. Otra de las normas que quería hacer mención es la ISO 31001, es del año 2009. Esta norma internacional establece un conjunto de principios que se deben satisfacer para que la gestión del riesgo sea eficaz. Recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren de manera continuada un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el proceso de gestión de riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia, de planificación, de gestión y de elaboración de informes, así como en las políticas, los valores o en la cultura de la organización. Teniendo en cuenta las amenazas, las incertidumbres y los riesgos son inherentes a la actividad o la organización, independientemente de su tamaño o el sector económico, resulta sorprendente comprobar que es habitual que muchas organizaciones gestionen estos riesgos de manera ineficaz, normalmente como una actividad no estructurada ni formal, lo cual no siempre permite alcanzar los resultados esperados. Aquí comenzamos con el origen de estos riesgos. A través de la historia, el hombre convive con riesgos que pueden ser provocados por los fenómenos de la naturaleza, el desarrollo tecnológico desarrollado por él mismo, los actos malintencionados generados por los seres humanos y otros riesgos. Desde sus primeros pasos hasta el gran salto que era la industria, la convivencia de los riesgos se producía de forma natural. A partir de la revolución industrial, iniciada en el siglo XIX, las condiciones de producción y de la vida ciudadana en general crean y se ven expuestas a nuevos y más graves riesgos, que precisan una respuesta acorde con la innovación y la importancia que entraña. En esta dinámica acelerada del desarrollo industrial se alcanza en los años 50 del siglo XX, cuando algunas empresas incorporan la función de gerencia de riesgos, dedicada inicialmente a la compra y gestión solo de seguro, tal y como nos comentaba Vicky. Después hago un hincapié en esta gerencia de riesgos. En la última década, tras la reforma del sistema financiero, se ha producido una verdadera revolución de los medios y formas con los que las empresas gestionan sus recursos financieros. La apertura es prácticamente total y en la mayoría de las empresas se utilizan con asiduidad toda la gama de instrumentos que se desarrollan de forma continua en los principales mercados, cuya globalización ha originado un gran grado de incertidumbre al que hasta hace poco no estábamos acostumbrados. Para tener éxito hoy en día, las organizaciones y los directivos deben identificar y gestionar los riesgos de manera efectiva, mediante controles internos.
En cada organización, la dirección y el consejo de administración requieren reconocer cuál es la exposición al riesgo de toda la entidad de la cual son responsables. Riesgo al que pudiéramos denominar pues, riesgo global o el riesgo de la empresa. En general, este conceptualmente puede ser definido como la sumatoria de los riesgos de las diferentes unidades que la integran la entidad. Esto a su vez como la suma de los riesgos de cada una de todas sus áreas. Es de gran importancia que la dirección pueda realizar un análisis de los factores que generan los riesgos, ya sean de carácter interno o externo, a partir de tener una información oportuna que le permita reaccionar adecuadamente si los riesgos no son controlables por la dirección, por depender de factores externos sobre los que no es posible ejercer influencia. Un claro exponente fue el accidente que se produjo en el programa espacial estadounidense Apolo en el año 1967. Se empezaron a usar metodologías para la gestión del riesgo a partir de este accidente como el AMEF, en el cual se hace un análisis de modo y efectos de los fallos de un diseño y en función a esto se toman las medidas. El día 27 de enero de 1967, 3 astronautas murieron asfixiados dentro de la cápsula Apolo 204 durante un entrenamiento rutinario a menos de un mes del despegue. La tragedia supuso un antes y después en la conquista del espacio. Varios astronautas habían muerto con anterioridad, pero nunca en la rampa de lanzamiento y menos dentro de un vehículo que los iba a llevar muy poco después al espacio. El accidente fue debido a dos elementos del diseño de la aeronave, que por separado parecían totalmente inofensivos, pero los dos unidos fueron letales. El primero eran las escotillas. Estas naves no estaban pensadas para efectuar paseos espaciales y disponían de una compleja escotilla doble que requería unos minutos o un minuto y medio en condiciones óptimas para poder abrirse desde el interior mediante una llave especial. Los astronautas debían usar la llave en nada más y menos que 6 puntos distintos para alojar la escotilla interna. La escotilla interna, que luego debían retirar y colocar en el interior de la cápsula antes de pasar a abrir la escotilla exterior. A esta escotilla doble habría que sumarle una escotilla adicional situada en la estructura de protección aerodinámica, por lo que la tripulación debería abrir 3 escotillas si quería salir de la aeronave. A priori, realmente este diseño era totalmente sensato, porque realmente ¿qué astronauta va a querer salir de la aeronave? Pero claro, en este momento el problema es que el riesgo estaba dentro de la aeronave. Tenían que salir porque lo que sucedió fue un incendio dentro de la aeronave. La escotilla había sido diseñada para mantener el aire dentro y proteger a la tripulación de peligros externos asociados con el lanzador y el espacio exterior, no para protegerla de un peligro que estaba en el interior. Paradójicamente, uno de los objetivos de ese día era ensayar la apertura de estas escotillas. El segundo problema fue la atmósfera de oxígeno puro en alta presión. Las naves Apolo iban a emplear una atmósfera de oxígeno al 100%. De esta forma, los astronautas podían realizar paseos espaciales sin necesidad de descompresión y sin tener que emplear una excusa. El problema era que que iban a hacer durante el lanzamiento. En el espacio, la atmósfera de oxígeno puro estaba a una presión inferior al nivel del mar. Pero esto no era posible en la rampa, porque hubiese supuesto unos mayores problemas en las tensiones estructurales de la aeronave. Podría haber dificultado sobremanera el acceso de la tripulación. Mantener una atmósfera natural de nitrógeno y oxígeno a presión normal en la rampa era una posibilidad, pero después teníamos el problema de tener que deshacernos del nitrógeno en el espacio. Finalmente, se decantaron por la opción más simple, emplear una atmósfera de oxígeno puro en la misma presión del nivel del mar. Y a nadie se le pasó por la cabeza que era muy mala idea. Porque claro, esta atmósfera de oxígeno puro, pues el riesgo de incendio aumenta. Pero la atmósfera de oxígeno puro y la alta presión, lo difícil es encontrar algún material que no sea inflamable en esas condiciones. Para McHenry, en esta cápsula Apolo, era más voluminosa que otras naves. Y además llevaban bastante más cantidades de sustancias inflamables. Desde entonces se están usando explosivos para abrir las escotillas en vez de llaves de emergencia. En este caso se está utilizando ese mismo método incluso para los airbags de los coches.
Evidentemente no se están usando efectos inflamables para el aseo de la tripulación y se usa todo ignífugo. Las fuentes de calor están ocultas. Aquí lo que vamos ahora a realizar es unas definiciones. En principio vamos a definir lo que es la palabra del riesgo y después vamos a definir gerencia del riesgo y lo que engloba la gestión del riesgo. El riesgo en sí se define como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias, pero también se puede definir como la incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos negativos, la posibilidad de que un peligro se materialice sobre un objeto causando un daño, o, en términos de seguro, un riesgo puede ser el sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro. En todos los tipos de empresas existe potencial de suceso y consecuencias que constituyen oportunidades para conseguir beneficios, lado positivo, o amenazas para el éxito, lado negativo. Y la gestión de riesgo de las empresas trata tanto los aspectos positivos como los efectos negativos de los riesgos. En el área de la seguridad se suele admitir que las consecuencias son solo negativas, pero por lo que la gestión de riesgos de seguridad se centra en la prevención y en la mitigación del daño. Como comentaba anteriormente, iba a comentaros lo de la gerencia de riesgos. Esto es una disciplina que se está desarrollando actualmente muy rápidamente en todos los países, existiendo actualmente muchos puntos de vista y descripciones sobre lo que implica. Cómo se debe llevar a cabo, para qué sirve y por qué es necesario llevar reglas estándares para consensuarlas. No nos equivocamos al decir que la gerencia de riesgos es la suma de medidas adoptadas en el seno de la empresa para protegerla de los riesgos propios que causan daños a las personas y los bienes de la empresa y salvaguardarla de los riesgos de terceros que puedan incurrir. Entre las funciones de esta persona que vayamos a establecer que fuese el gerente de riesgo de la empresa o risk manager, debemos incluir identificar y cuantificar los riesgos, medir los costes y las cargas financieras y asumir la responsabilidad de los planes implantados, como por ejemplo planes de emergencia, planes de continuidad de negocio, plan de recuperación o plan de aseguramiento. Gestión del riesgo. Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con el riesgo e incluyen, por norma general, la evaluación, tratamiento, la aceptación y la comunicación. Hola, parece que hemos perdido el sonido de María. ¿Podrían confirmarme si me escuchan a mí, por favor? Una gestión de riesgo eficaz se centra en la identificación y el tratamiento de los riesgos y su objetivo. Y su objetivo es añadir el máximo valor sostenible a todas las actividades de la empresa, introduciendo una visión común del lado positivo y del lado negativo de aquellos factores potenciales que puedan afectar a la empresa. Aumenta la probabilidad de éxito y reduce tanto la probabilidad de fallo como la incertidumbre acerca de la consecución de objetivos generales de la empresa. La gestión de riesgo tiene que ser un proceso continuo y en constante desarrollo, que se lleva a cabo en la aplicación de las estrategias de la organización, debiendo tratar todos los riesgos que rodeen a las actividades pasadas, presentes y sobre todo futuras de la organización. Debe estar integrada en la cultura de la empresa con una política eficaz y un programa dirigido por la alta dirección. Es fundamental la participación y la sensibilización de la alta dirección en todos estos aspectos de la gestión de riesgos. Todo el personal, además de la dirección, evidentemente, debe ser consciente de la revisión continua de los riesgos, así como tener un conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo ante cualquier riesgo, convirtiendo la estrategia en objetivos tácticos y operacionales, asignando responsabilidades a toda la empresa, siendo cada gestor y cada empleado responsable de la gestión de riesgos como parte de la descripción de su trabajo. Eso es fundamental, que todos estén sensibilizados con el tema y todos asignen su responsabilidad, y adopten sus responsabilidades con respecto a este tema.
La gestión de riesgo respalda la responsabilidad, la medida y la recompensa del rendimiento de las empresas, promoviendo así la eficacia operacional de todos los niveles de la misma. Existen situaciones de cambio permanente que con frecuencia afectan la estabilidad de las empresas. En estas situaciones originan notables oportunidades y ventajas, y en paralelo desequilibrios que causan algunos inconvenientes y se resumen en lo siguiente, y cuya aparición requiere una atención especial para que se evalúe el análisis de los riesgos o para que se tomen las medidas concretas. Perdón, me dicen que estoy hablando muy rápido. De acuerdo, si queréis voy a empezar voy a resumir de nuevo la gestión de riesgos y voy un poquito más lento, ¿de acuerdo? Discúlpame. Pues la gestión de riesgos, como os comentaba, son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo y por lo general incluye la evaluación, el tratamiento, la aceptación, la comunicación de estos riesgos. Es esencial y fundamental la estrategia, ¿vale? Y la sensibilización de la alta dirección. Como os comentaba, debe estar integrada en la cultura de la empresa con una política eficaz y con un programa dirigido por la alta dirección. Existen situaciones de cambio permanente que con más frecuencia afectan la estabilidad de las empresas. Estas situaciones originan notables oportunidades y ventajas y en paralelo originan mucho desequilibrio que causan algunos inconvenientes y se resumen en lo siguiente y cuya aparición requiere una atención especial. Estas situaciones podrían ser los cambios en el entorno operacional, las nuevas tecnologías, nuevas actividades y nuevos productos, nuevos sistemas de información, crecimiento rápido, una rotación excesiva del personal de la empresa, los avances tecnológicos, la internalización o globalización, vulnerabilidad de los mercados financieros, desplazamiento de los poderes públicos por grandes grupos globales, el deterioro medioambiental o el cambio climático, las comunicaciones más capaces y más rápidas, el crecimiento demográfico descompensado, paraísos laborales y descolonización, pues todo esto son cambios que pueden afectar a este análisis de riesgo. La administración de riesgo. Detrás de una gestión siempre hay una administración y la administración de riesgo pues, es el proceso administrativo formal para identificar, medir, controlar y supervisar los distintos riesgos. Para que con base a esta información se puedan realizar una adecuada gestión de estos riesgos y establecer el efecto de las contingencias detectadas en el nivel de solvencia de la empresa. Las empresas deberían contar con una infraestructura adecuada para soportar el sistema de evacuación. En función a las características, tamaño y complejidad de las operaciones de la empresa, por lo que deberíamos dotar de recursos, perdón, que está saltándome aquí. Bueno, las empresas deberían contar con una infraestructura adecuada para soportar el sistema de evaluación y gestión de riesgos en función de las características, tamaño y complejidad de las operaciones de la empresa, por lo que se debería dotar de recursos humanos y tecnológicos que sean necesarios para la administración de estos riesgos. Toda la organización de la empresa, dentro de su competencia y responsabilidad, debería hacer un seguimiento sistemático de las exposiciones de riesgo y de los resultados de las acciones adoptadas, con una supervisión permanente a través de los sistemas de información para cada tipo de riesgo. Vale, pues en esta diapositiva lo que vemos es el alcance de la administración de riesgo. Encontramos numerosas clasificaciones de riesgos distintas. En este caso, nosotros hemos aceptado esta clasificación y lo más curioso de esta diapositiva es ver qué departamentos pueden ser los responsables de cada uno de estos riesgos.
cada evaluación de cada grupo de riesgos debe validarse por un sistema o un departamento que esté implicado en ello. Entonces tenemos, por ejemplo, los riesgos del entorno, los cuales deben ser validados y evaluados por la dirección o por el área de planificación o por el gabinete jurídico. No todas las empresas, evidentemente, tienen ni área de planificación ni gabinete jurídico, pero sí estos riesgos deben ser evaluados por alguna parte de la empresa. Los riesgos estratégicos, en su caso, serán evaluados por los mismos que los anteriores, los del riesgo del entorno, por la dirección, planificación o el gabinete jurídico. En este caso también incluiríamos al departamento financiero y al departamento de auditoría. Posteriormente vemos los riesgos operacionales, los cuales los podemos dividir en los que veis aquí abajo. Son los riesgos de la naturaleza, que incluye los riesgos debido a la acción de agentes naturales, externos o internos, y serán variados por el área de producción. Los riesgos tecnológicos, que engloban los riesgos derivados de la actividad de producción de los bienes y servicios, y están incluidos los riesgos que causan el daño al patrimonio de la empresa y los riesgos que afectan a procesos productivos en la organización, tales como la fabricación, construcción y montaje. En estos riesgos pues, estarían implicados el área de producción, de mantenimiento y, por ejemplo, el área informática. Los riesgos en el transporte, que en este apartado incluimos los riesgos derivados del uso de vehículos y del transporte de mercancías. Igualmente se gestionarán desde producción y desde el departamento logístico. Los riesgos de responsabilidad, que son los riesgos derivados de los daños o prejuicios causados a terceros en desarrollo de la actividad general de la empresa. Y en este caso sería la parte de la empresa dedicada a PRL, calidad, medio ambiente o jurídico. Después encontramos los riesgos personales, que son los que derivan de la posibilidad del daño y o perjuicio para las personas, ya sean empleados, clientes u otras personas. Os pido disculpas por la ventanita. Después están ya, aparte de los riesgos operacionales, encontramos los riesgos políticos y antisociales. Se incluyen los riesgos derivados de las actividades humanas. Se incluyen los riesgos derivados de las actividades humanas, políticas, sociales o antisociales, implicando a los internos de recursos humanos o a los riesgos externos al área de seguridad. Finalmente, tenemos los riesgos financieros y comerciales, que son todos aquellos que causan pérdidas de forma más o menos directa, y aquellos derivados de la relación existente entre la empresa y sus clientes. Estos serían evaluados por el departamento comercial, por finanzas y por auditoría interna. Vale, esta diapositiva es sobre el proceso de gestión de riesgo. A ver, nosotros esta diapositiva que mostramos está basado en 8 etapas. Podemos hablar también de otros ciclos que podríamos utilizar para esta gestión, que sería, por ejemplo, el ciclo de Deming o el de PDCA. La ISO 31001 textualmente nos indica que un proceso global comprende la identificación del riesgo, el análisis de riesgo y la evaluación del riesgo. Realmente nosotros lo hemos dividido en estas 8 etapas, porque lo que hemos hecho es dividir algunas etapas para que fuese más intuitivo y se viese mejor. Entonces, la primera etapa es la comprensión del negocio, que realmente es entender bien el negocio y saber exactamente distintos puntos que veremos posteriormente para hacer una idea de esta etapa, de este negocio, o sea, de este negocio para esa identificación de esos riesgos.
Posteriormente está la identificación de riesgos, que nosotros lo hemos incluido con análisis de los riesgos. La cuarta etapa es la evaluación de los riesgos brutos. La quinta etapa, el análisis y adecuación de controles. La etapa sexta es la evaluación de riesgo residual. La etapa 7, plan de aseguramiento y mejora. Y la etapa 8 es de auditoría y seguimiento. Ahora vamos a ir viendo una por una lo que significa. ¿De acuerdo? De todas maneras, para una mayor comprensión del diseño, vamos a explicar cada una de ellas. Y bueno, también quería comentaros que es importante reuniones de lanzamiento con la participación de todos los responsables de las distintas disciplinas que vamos a analizar. La primera etapa es la comprensión de negocio. Para la comprensión de negocio es necesario determinar las características que definen la organización, que nos permita pues, conocer la empresa y su actividad, que es lo que hemos comentado antes, en el cual incluiríamos el organigrama, que son todas las personas que se encuentran en la empresa y sus funciones, el mapa de procesos y desglose de procesos y actividades, las características del entorno o la normativa aplicable. Aquí también incluiría yo conocer la política de riesgo, identificar el conjunto de sujetos y identificar las posibles fuentes de riesgo, tanto materiales como productos, entorno, competencias, sector, actividades, etc. Como resultado de esto, debe salir un esquema de negocio, una identificación inicial de posibles riesgos, una política de gestión de riesgos y un programa de trabajo. Como comentaba, las etapas 2 y 3 las hemos incluido las dos en la misma diapositiva. La etapa de identificación de los riesgos a los que se expone la organización se realiza mediante la revisión de la documentación, inventarios preliminares de riesgo y cuestionarios específicos para cada actividad. Son muy importantes las entrevistas con los responsables de las distintas actividades y las visitas de inspección. Pues los principales objetivos que buscamos con esta identificación sería conocer la estructura, la organización, las principales funciones de cada área de la empresa, identificar y clasificar los principales riesgos que pueden afectar al correcto cumplimiento de las actividades y cometidos de cada área o departamento de la empresa. Por cada riesgo debemos identificar su nombre y una pequeña descripción de ese riesgo, las causas posibles que pueden desencadenar suceso por el cual se manifiesta el riesgo, los posibles efectos, los controles internos establecidos y la cadena de responsabilidades. De los controles internos establecidos hablamos posteriormente. Evaluación de los riesgos. Existen multitud de metodologías desde las asociadas a riesgos de entidades financieras basadas en COSO o bien las más sencillas, que sería probabilidad por severidad. Para variar la importancia de riesgo respecto al elemento impactado por aquel, por ejemplo, en una de la importancia de los procesos afectados, o bien... Vale, no ha sido... Gracias y disculpad porque se haya ido. No ha sido durante mucho tiempo. Estábamos aquí, lo único que estaba comentando es que existen distintas metodologías asociadas a riesgos y anteriormente actividades financieras basadas en el COSO. Hay la más sencilla, en la que más se utiliza, es el riesgo, que es igual a probabilidad o frecuencia y por severidad, o intensidad. La frecuencia, que está basada en la estimación de la probabilidad de ocurrencia de la materialización de un riesgo. Y la intensidad, que estima el prejuicio que se produciría para la empresa en caso de producirse el siniestro.
La estimación de dicho parámetro se realiza teniendo en cuenta lo siguiente. Tenemos en cuenta la siniestralidad, tanto propia como del sector, las comunicaciones de incidentes o conatos de siniestro, la adecuación de las medidas de reducción y control que se estén aplicando en la empresa, los tipos de actividades realizadas y porcentaje de influencia de cada una en el conjunto de la organización, el grado de exposición a la situación de riesgo, las valoraciones de los bienes patrimoniales en los riesgos de la empresa, la situación del entorno, el importe de las reclamaciones recibidas y pagadas y la normativa aplicable tanto interna como externa. La etapa 5 es el análisis de la ecuación de controles. Se debe valorar cómo los controles actuales afectan a los riesgos, de manera que podamos calcular el riesgo residual, que es sobre el que estableceríamos la propuesta del plan de mejora o tratamientos de riesgo. Los controles pueden ser valorados en base a oportunidad, automatización o periodicidad. La oportunidad la podemos dividir en detectivo, correctivo, preventivo. Automatización puede ser automático, semiautomático, manual. O la periodicidad en este caso sería ocasional, periódico o permanente. Pudiendo aplicar, por ejemplo, pues valor activo es el resultado de la oportunidad por la automatización por la periodicidad. Después tenemos la evaluación del riesgo residual. Pues igual, como el riesgo bruto se va a afectar por la eficacia de controles, puede ser según una fórmula directa entre el valor bruto y el valor del control. El riesgo residual sería el valor riesgo bruto partido del valor control. Otra posibilidad es el desglose de cada criterio del control, cómo afecta al criterio del valor del riesgo. La etapa 7 es el plan de aseguramiento y mejora. Y se trata que una vez que tengamos el riesgo residual o incluso antes, se pueden iniciar las recopilaciones de los planes de mejora o planes de acción para mantener asegurado un nivel aceptable del riesgo. Se debería mantener una valoración para controlar que el plan se ejecuta, pero también cómo afecta al riesgo. Tenemos otra diapositiva que es de auditorías y seguimiento, que es la última etapa, en la cual se puede contar con mecanismos que auditen y que certifiquen que las acciones de aseguramiento y los planes de mejora se están llevando a cabo y que el éxito de esto hace que la organización sea cada vez más segura en la consecución de sus objetivos. La auditoría de riesgo, por una tercera parte, garantiza que los esfuerzos son acordes y, en caso de no serlo, podamos establecer correcciones. Otras entradas de seguimiento son indudablemente los accidentes e incidentes acontecidos, de manera que retroalimente los valores de riesgo al que estén vinculados. La verificación del proceso de gestión de este riesgo podrían ser asegurar la eficacia de los controles y tratamientos, mejorar la apreciación del riesgo, analizar los sucesos, la materialización de los riesgos, detectar los cambios en el contexto, detectar los cambios en los criterios o identificar los riesgos emergentes. Como resumen y conclusiones, pues os pongo aquí una cita de un filósofo que se llama José Antonio Marina, que reconoce el error y aprovecharlo es un alarde que roza la genialidad. Lo cierto es que acometer un error y no corregirlo es un error aún mayor, porque es innegable que muchas veces aprendemos de los errores. De hecho, la ciencia de la gestión de riesgo tiene en los siniestros, incluso en los simples incidentes sin consecuencias, una oportunidad inmejorable para corregir los fallos de seguridad y las medidas implementadas para controlar y paliar los riesgos. Ello es así porque sin los sistemas de gestión de riesgo que detectan errores no avanzaríamos. Ahora me gustaría hacer un pequeño resumen de toda la presentación que acabo de realizar, si os parece. ¿De acuerdo?
aquí quería comentaros cómo estas dos normas, ahora con el nuevo enfoque de la nueva norma ISO 9001-2015, es una norma basada, perdón, tiene un enfoque basado en riesgo, introduciendo en varias cláusulas como el enfoque a procesos, en el liderazgo y en especialmente la planificación. Y la norma UNE 31001, que proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. Estas normas se pueden utilizar para cualquier empresa pública, privada, social, asociación, grupo o individuo. Por tanto, no es específica de una industria o un sector completo. Aquí os hacía un pequeño resumen del enfoque basado en riesgo desde los inicios. En principio se realizaba la convivencia de estos riesgos, se producía de forma natural. En el momento que la revolución industrial, pues tuvimos unos mayores riesgos. Y ya a partir del siglo XIX comenzamos a darle mayor importancia. Hemos también aquí mencionado el catastrófico accidente acontecido en el año 1967 de la nave Apolo, en el que murieron los 3 astronautas por no tener esa gestión de riesgo. En esos momentos fue por un fallo en las escotillas que necesitaba una llave especial para abrirla. Y en principio se suponía que en 2 minutos, 1 minuto y medio deberían de abrirse. A partir de ese momento pues se usan explosivos para abrir esa escotilla y no hay dentro de la cabina ningún material inflamable. Aquí hemos hecho una breve introducción de qué es lo que se conoce por riesgo. Y bueno, la posibilidad de que un riesgo se materialice sobre un objeto causando un daño, pues se denomina accidente o siniestro. En terminología de seguro, el riesgo puede ser el sujeto que está expuesto a una contingencia de objetos de un seguro. La gerencia de riesgo, también hemos comentado algo, es sobre tener una persona en la empresa denominado gerente de riesgo que tiene una serie de funciones. Entre esas funciones, pues podríamos comentar que se dedica a identificar y cuantificar los riesgos, a medir los costes y las cargas financieras y a asumir la responsabilidad de los planes implantados, como el plan de emergencia, plan de continuidad del negocio, plan de recuperación o plan de aseguramiento. Después hemos comentado la gestión de riesgos, en el cual pues, bueno, son unas actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con el riesgo e incluyen por norma general la evaluación, el tratamiento, la aceptación o la comunicación de estos riesgos. Aumenta la probabilidad de éxito y reduce tanto la probabilidad de fallo como la incertidumbre acerca de la consecución de los objetivos generales de la empresa. Y debe estar integrada, aquí hago mucho hincapié, debe estar integrada en la cultura de la empresa con una política eficaz y un programa dirigido por la alta dirección. Todo el personal de la empresa debe ser consciente de la revisión continua de los riesgos, así como tener conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo ante cualquier riesgo, convirtiendo la estrategia en objetivos tácticos y operacionales, asignando responsabilidades en toda la empresa, siendo cada gestor y cada empleado responsable de la gestión de riesgo como parte de la descripción de su trabajo. Existen situaciones de cambio permanente, que también hemos comentado algunos, que con más frecuencia pues, afectan esta estabilidad de las empresas. Estas situaciones pues, originan notables oportunidades. Bueno, estábamos hablando de la gestión del riesgo. Perdón. De los distintos cambios que pueden provocar ese
esos cambios en la identificación de nuestro riesgo. Tal y como hablábamos anteriormente, toda gestión lleva detrás una administración. La administración pues, es el proceso administrativo formal para identificar, medir, controlar y supervisar los distintos riesgos a los que están expuestas las empresas para que con base a esta información se pueda realizar una adecuada gestión de los riesgos y establecer el efecto de las contingencias detectadas en el nivel de solvencia de la empresa. Pues toda la organización de la empresa, dentro de su competencia y responsabilidad, debería hacer un seguimiento sistemático de las exposiciones de riesgo y de los resultados de las acciones adoptadas, como una supervisión permanente a través de un sistema de información para cada tipo de riesgo. Perdón. Aquí podemos ver una clasificación de riesgos y los departamentos o áreas que estarían aquí involucrados en la evaluación o identificación del riesgo. Vale, hemos hecho aquí una pequeña introducción de cada uno de estos, de a qué riesgos son o exactamente se puede especificar, bueno, el significado de cada uno de ellos y posteriormente hemos visto aquí un análisis que hemos realizado sobre la gestión de riesgos. Hemos realizado este gráfico en 8 etapas que hemos ido viendo una por una, en la cual veíamos la comprensión del negocio, la identificación del riesgo, el análisis de riesgo, la evaluación de los riesgos brutos, el análisis de la ecuación de controles, la evaluación de riesgo residual, el plan de aseguramiento y mejora y la auditoría y seguimiento. Tras esto, hemos ido viendo cada una de las etapas. Hemos visto la identificación y análisis de riesgo y lo que debemos identificar para cada uno de los riesgos, en lo cual tenemos que identificar el nombre, las causas posibles que pueden desencadenar el suceso, posibles efectos, los controles internos establecidos o la cadena de responsabilidades. Después está la evaluación de los riesgos brutos, el cual hemos comentado que en la evaluación de estos riesgos existen multitud de metodologías, pero la más sencilla y la que más se utiliza es el riesgo por la probabilidad por la severidad. Hemos visto los análisis de adecuación de controles y hemos visto la evaluación del riesgo residual, el cual lo definíamos como el valor riesgo bruto partido por el valor control. La penúltima etapa es la de plan de aseguramiento y mejora, en el cual nosotros al identificarle el riesgo y evaluarlo, nosotros propondríamos y intentaríamos ejecutar o ejecutaríamos, sería lo ideal, un plan de aseguramiento y de mejora y posteriormente haríamos una auditoría de estos controles y la verificación de que esos procesos de gestión de riesgos han sido eficaces. Y en resumen, pues nada, os había comentado la cita de este filósofo, de José Antonio Marina. Pues he concluido con la primera parte del webinar. La segunda parte del webinar es para realizar una demostración de cómo ISOTOOL, como nuestro programa, automatiza y gestiona los riesgos.